Mi esposa creó 20 reglas de dormitorio antipatriarcado, y mi única respuesta fue, ausencia patriarcal absoluta. Entré por la puerta principal después de un turno de 12 horas, esperando nada más que una velada tranquila con mi esposa. Sin embargo, lo que encontré fue un manifiesto escrito a mano, pegado con cinta adhesiva en la puerta de nuestro dormitorio. Había 20 reglas numeradas bajo un título en negrita, directrices de dormitorio antipatriarcado para una relación consciente. Me quedé allí parado leyendo esta locura, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula con cada exigencia ridícula. Regla número 1. Se debe solicitar permiso explícitamente, antes de cualquier contacto físico. Regla 7. Reconoce tu privilegio masculino, antes de expresar cualquier deseo. Regla 15. Los comportamientos masculinos tradicionales deben ser reemplazados por alternativas aprobadas por el feminismo. 20 reglas. 20 formas en las que mi propia esposa había decidido castrar nuestro matrimonio, en nombre de su nuevo despertar político. Ella salió de la cocina, de brazos cruzados, con esa expresión petulante que había estado viendo más a menudo últimamente. Veo que encontraste las nuevas directrices. Necesitamos evolucionar más allá de los patrones patriarcales obsoletos. Sostuve el papel en alto, mi voz cortando a través de su discurso ensayado. ¿Evolución? Esto se lee como una negociación de rehenes, escrita por alguien que ha perdido la maldita cabeza. Esas reglas crean igualdad en nuestra relación. Si no puedes aceptar eso, tal vez necesites examinar tu masculinidad tóxica. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Masculinidad tóxica? La misma masculinidad que paga esta casa, arregla todo lo que se rompe, y trabaja horas extras para que puedas asistir a tus pequeñas reuniones de concientización. Su rostro se puso rojo. Esa es exactamente la clase de actitud que estas reglas abordan. ¿Crees que proveer financieramente te da propiedad sobre mi cuerpo? Propiedad. Sacudí la cabeza lentamente. Creo que estar casados nos da a ambos ciertas expectativas razonables, pero aparentemente has decidido reemplazarlas con un manifiesto feminista, que se lee como si hubiera sido escrito por alguien que odia a los hombres. Ella enderezó los hombros, tratando de parecer autoritaria. Esas reglas no son negociables. O aceptas seguirlas, o puedes dormir en el sofá hasta que estés listo para respetar mis límites. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro de la mujer con la que me casé. En su lugar, vi a alguien que había sido programada, por sus sesiones semanales de empoderamiento femenino, para ver a su propio esposo como el enemigo. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón en una cosa. Estas reglas no son negociables. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos claras de sus preciosas directrices. Porque no voy a seguir ni una sola de ellas. Entonces no dormirás en nuestra cama. ¿Nuestra cama? La miré directamente a los ojos. Déjame aclararte algo. Después de leer esta evaluación psicológica que has disfrazado como reglas de relación, me doy cuenta de que ya no eres la mujer con la que me casé. Eres alguien que ve la intimidad como una lucha de poder, y el matrimonio como un campo de batalla político. Ella parpadeó, claramente sin esperar esta respuesta. Estoy tratando de hacer nuestra relación más saludable. ¿Más saludable? Señalé la lista. La regla 12 dice que necesito deconstruir mi identidad masculina antes de la intimidad física. La regla 18 requiere que me disculpe por siglos de opresión patriarcal, antes de que podamos tener cercanía. Has convertido nuestro dormitorio en un campo de reeducación feminista. Esas reglas aseguran el respeto mutuo. No, aseguran que tú tengas el control total, mientras yo suplico por afecto humano básico de mi propia esposa. Doblé el papel y lo metí en mi bolsillo. Pero aquí es donde termina tu pequeño experimento. No voy a negociar con alguien que ha declarado la guerra a mi género. Voy a solicitar el divorcio. El color desapareció de su rostro. No puedes hablar en serio. ¿Por unas directrices de dormitorio? Por una esposa a la que el feminismo radical le ha lavado tanto el cerebro, que me entregó una lista de 20 formas de odiarme a mí mismo por ser hombre. Me dirigí hacia nuestro dormitorio para hacer una maleta. Estas directrices irán directamente a mi abogado, como prueba de diferencias irreconciliables e inestabilidad psicológica. Estás exagerando. Podemos modificarlas. Me volví,
Con voz calmada, pero definitiva. No modificas la locura, te divorcias de ella. Felicidades por tu revolución antipatriarcado. Puedes librarla sola. Mientras empacaba mis cosas esenciales, ella me seguía tratando de retractarse, pero ya había visto suficiente. Una mujer capaz de escribir 20 reglas para emascular a su marido, no estaba teniendo un mal día ni pasando por una fase. Había revelado en quién se había convertido, y yo no quería ser parte de ello. Salí esa noche sabiendo que nunca volvería a dormir en esa casa. Algunas batallas no valen la pena lucharlas, porque la persona por la que luchas no vale la pena recuperarla. Ella había elegido su ideología por encima de nuestro matrimonio. Y ahora, podría vivir con esa elección completamente. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Marcus Rivera, el abogado de divorcios más despiadado de la ciudad. Su reputación de demoler a las partes contrarias en la corte, era exactamente lo que yo necesitaba. 20 reglas de dormitorio antipatriarcado, dijo, examinando las fotografías que yo había tomado. ¿Y ella realmente esperaba que siguieras esto? ¿Cada una de ellas? Dijo que no eran negociables, y amenazó con echarme de mi propio dormitorio si no cumplía. Marcus se recostó en su silla de cuero, con una sonrisa depredadora cruzando su rostro. Esto es abuso psicológico disfrazado de política progresista. Cualquier juez verá esto como manipulación y control, pero necesitamos más pruebas para pintar un cuadro completo. Saqué una pequeña grabadora digital que había comprado esa mañana. Voy a volver para recoger más cosas mías. Ella intentará discutir conmigo, y quiero todo documentado. Inteligente. Además, necesito que pienses en patrones. ¿Te ha aislado de tus amigos, controlado las finanzas, o monitoreado tus actividades? Las preguntas golpearon como puñetazos. Ella me convenció de dejar de salir con mis amigos de la universidad, porque estaban reforzando el comportamiento masculino tóxico. Se hizo cargo de administrar nuestras cuentas conjuntas hace 6 meses para garantizar un gasto ético. Y empezó a cuestionar cada viaje de negocios, cada bebida después del trabajo, diciendo que yo estaba evitando la labor emocional en casa. Marcus tecleó rápidamente. Clásico comportamiento controlador envuelto en lenguaje de justicia social. Ella ha estado desmantelando sistemáticamente tu autonomía, mientras se posiciona como la víctima iluminada. Esto se pone mejor cada minuto. Cuando regresé a la casa, ella estaba esperando con los ojos rojos y una expresión desesperada. He estado pensando toda la noche. Tal vez podamos comprometernos en algunas de las reglas. Puse mi grabadora en la encimera de la cocina, asegurándome de que pudiera verla. No hay compromiso con la locura, pero tengo curiosidad por algo. ¿Cuándo decidiste exactamente odiar a los hombres en general, y a mí específicamente? No odio a los hombres. Estoy tratando de crear igualdad. Igualdad. Me reí con dureza. La regla número 16 requiere que examine mi misoginia internalizada antes de expresar cualquier opinión sobre las mujeres. La regla 20 exige que trabaje activamente para desmantelar los sistemas patriarcales en mi vida diaria. Esto no es igualdad, es adoctrinamiento. Ella empezó a llorar, lo cual supe que era una manipulación calculada. Las mujeres de mi grupo de apoyo me ayudaron a darme cuenta de lo opresiva que se había vuelto nuestra dinámica. El grupo de apoyo. El mismo culto feminista que se reúne todos los miércoles, para enseñar a las mujeres casadas cómo destruir sus relaciones. No son un culto. Están ayudando a las mujeres a reconocer patrones de abuso. ¿Enseñándote a ver el matrimonio normal como opresión? ¿Convenciéndote de que tu marido mostrando afecto sin permiso escrito es asalto? Sacudí la cabeza. Han envenenado tu mente contra el concepto mismo de ser una esposa. Sigo siendo tu esposa. No, no lo eres. Eres una activista política que resulta que vive en mi casa y comparte mi apellido. Una esposa no le entrega a su marido un manifiesto explicando por qué su masculinidad es tóxica. Una esposa no requiere que él se disculpe por su género, antes de que puedan tener intimidad. Ella agarró mi brazo desesperadamente. Podemos superar esto. Tiraré la lista. Retiré suavemente su mano. No puedes tirar lo que está en tu cabeza. Escribiste esas reglas porque crees en ellas.
Crees que soy el enemigo en nuestro propio hogar. Recogí mi grabadora. Y esta conversación va directamente a mi abogado, como evidencia de que estás tratando de manipularme para quedarme en una situación abusiva. ¿Abusiva? Yo soy la que está siendo abusada. ¿Creando reglas que me tratan como un depredador en mi propio dormitorio? ¿Exigiendo que deconstruya mi identidad para ganar el afecto básico de mi propia esposa? Me dirigí a la puerta. Ahórrate la actuación de víctima para tu grupo de apoyo. Estoy seguro de que te dirán que todo esto es culpa mía, por negarme a ser castrado. Esa noche, me reuní con Marcus de nuevo. La grabación era incluso mejor de lo que él había esperado. Su admisión sobre el grupo de apoyo, sus tácticas de manipulación, y su completa incapacidad para ver cuán controlador se había vuelto su comportamiento, pintaban un cuadro claro. Ella va a intentar todo ahora, advirtió Marcus. Lágrimas, amenazas, promesas de cambio, tal vez incluso acusaciones contra ti. Documenta todo. No te reúnas con ella a solas. Y hagas lo que hagas, no dejes que te haga sentir culpable para que abandones esto. Pensé en la mujer con la que me había casado hacía 5 años. Alguien que realmente respetaba la masculinidad, en lugar de verla como una enfermedad que debía curarse. Esa mujer se había ido, reemplazada por un dron feminista que veía nuestro matrimonio como una lucha de poder que necesitaba ganar. El viejo yo podría haber intentado salvarla de sí misma. Pero el hombre sentado en la oficina de ese abogado entendió algo crucial: no puedes negociar con alguien que ha declarado la guerra a tu existencia. Ella había elegido su ideología por encima de nuestro matrimonio. Y ahora, aprendería cómo se ve realmente la ausencia patriarcal completa. Una semana después de presentar los papeles, descubrí algo notable. Había olvidado lo que se sentía al vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo. El apartamento temporal que alquilé era pequeño pero pacífico, libre de manifiestos feministas y conferencias políticas disfrazadas de conversaciones. Mi teléfono vibraba constantemente con sus intentos desesperados de atraerme de vuelta, pero yo estaba ocupado documentando todo lo que Marcus había solicitado. Saqué estados de cuenta bancarios que mostraban sus gastos no autorizados en talleres feministas y retiros de concientización. Hice capturas de pantalla de mensajes de texto donde me reprendía por toxicidad masculina, cuando no estaba de acuerdo con sus puntos de vista políticos. Incluso encontré correos electrónicos que había enviado a su hermana, describiéndome como otra baja del condicionamiento patriarcal que se niega a evolucionar. La evidencia más dañina provino de sus propias redes sociales. Había estado publicando durante meses sobre desprogramar su matrimonio, compartiendo artículos sobre desmantelar el derecho masculino, y celebrando pequeñas victorias como hacer que él pida permiso antes de tocarme. Cada publicación era una confesión pública de su campaña sistemática para destruir nuestra relación. Pero la verdadera revelación llegó cuando reconecté con viejos amigos, a quienes ella me había convencido de abandonar. Tom, mi compañero de cuarto de la universidad, se rió con amargura cuando le expliqué lo que pasó. Tratamos de advertirte, hombre. ¿Recuerdas cuando hizo esa escena en la fiesta de cumpleaños de Jaque, porque contamos chistes inapropiados? Literalmente exigió que nos disculpáramos por hacerte reír de algo que ella encontraba ofensivo. Había olvidado ese incidente, junto con docenas de otros donde ella me había aislado gradualmente de cualquiera que pudiera desafiar su control. Me había convencido de que abandonar a los amigos que no se alineaban con su política era crecimiento. Ahora me daba cuenta de que era aislamiento estratégico. Mi hermano fue aún más directo. Ella te convirtió en un extraño. La última vez que cenamos, te disculpaste 3 veces por expresar opiniones con las que ella no estaba de acuerdo, en tu propia mesa de cocina. Fue doloroso de ver. El patrón se hizo claro a medida que hablaba con familiares y amigos. Ella había pasado 2 años desmantelando sistemáticamente mi personalidad, reemplazando mi confianza natural con dudas constantes y disculpas. Cada rasgo masculino que me hacía ser quien era, había sido etiquetado como tóxico y programado para su eliminación. Mientras tanto, ella escaló sus intentos de reconciliación. Apareció en mi edificio de oficinas llorando públicamente sobre cómo estaba abandonando nuestro matrimonio por un malentendido. Cuando eso falló, intentó la ira, dejando mensajes de voz gritando sobre cómo yo estaba probando cada estereotipo sobre los frágiles egos masculinos. El intento más patético llegó cuando reclutó a su madre para llamarme.
Ella solo quiere que entiendas su perspectiva, suplicó su madre. Tal vez podrías asistir a una de las reuniones de su grupo para ver lo que ha aprendido. ¿Te refieres al culto feminista radical que le enseñó a ver a su propio marido como el enemigo? El mismo grupo que la convenció de tratar la intimidad como una negociación política. Mantuve mi voz respetuosa pero firme. Con todo el respeto, esas reuniones son exactamente la razón por la que nos estamos divorciando. Marcus estaba documentando todo, construyendo un caso hermético que la retrataba como mentalmente inestable y sistemáticamente abusiva. Las reglas del dormitorio eran solo la punta del iceberg. Teníamos evidencia de manipulación financiera, aislamiento social, abuso emocional, y documentación clara de su adoctrinamiento político extremista. Ella va a ir contra ti con fuerza cuando se dé cuenta de que hablas en serio, advirtió Marcus. Las mujeres como esta nunca aceptan la responsabilidad. Ella afirmará que tú eres el abusador, que la estás castigando por defenderse. Prepárate para acusaciones falsas. Efectivamente, ella comenzó a decirle a la gente que yo era emocionalmente abusivo, por negarme a seguir sus reglas de dormitorio. Se pintó a sí misma como una víctima de la opresión masculina, alegando que la había amenazado por expresar sus creencias feministas. Su grupo de apoyo se unió a su narrativa, publicando en redes sociales sobre apoyar a las mujeres que escapan de maridos controladores. Pero yo tenía algo que ellas no esperaban, evidencia. Cada conversación estaba grabada. Cada mensaje de texto estaba guardado. Cada publicación en redes sociales tenía captura de pantalla. Cuando sus mentiras llegaron a amigos mutuos, simplemente compartí la documentación real. Las reglas del dormitorio hablaban por sí solas. Ninguna persona razonable podía leer 20 demandas para deconstruir la identidad masculina, y disculparse por el privilegio patriarcal, y concluir que el marido era la parte controladora. Sus propias palabras la condenaban más eficazmente que cualquier cosa que yo pudiera decir. A finales de mes, la opinión pública había cambiado por completo. Las personas que inicialmente simpatizaban con su lucha contra un marido opresor, se dieron cuenta de que habían sido manipuladas por alguien que había armado el lenguaje de la justicia social, para justificar el abuso psicológico. Ella estaba aprendiendo lo que realmente significaba la ausencia patriarcal completa. Sin apoyo financiero, sin labor emocional, sin protección de las consecuencias de sus elecciones, y sin ningún hombre dispuesto a sacrificar su dignidad por su teatro político. Declaró la guerra a la masculinidad, y descubrió cómo se veía la vida cuando la masculinidad simplemente se alejaba. Cuando sus tácticas de manipulación individual fallaron, desplegó su ejército feminista. El grupo Hermanas Apoyando a Hermanas lanzó un ataque coordinado, diseñado para presionarme de vuelta a la sumisión a través de la humillación pública. Empezaron a aparecer en mi lugar de trabajo sosteniendo carteles sobre apoyar a las mujeres contra maridos abusivos. Publicaron mi foto en su chat grupal con advertencias sobre hombres peligrosos que castigan a las mujeres por establecer límites. Incluso contactaron a mi jefe, alegando que yo estaba creando un ambiente de trabajo hostil para las mujeres a través de mi patrón de abuso doméstico. Lo que no esperaban era mi contraataque. Había sido paciente el tiempo suficiente. Marcus me había aconsejado que me quedara callado y dejara que revelaran su verdadera naturaleza, y habían excedido todas las expectativas. Su campaña en redes sociales proporcionó la evidencia perfecta de acoso, difamación y acecho coordinado. Así que, opté por la opción nuclear. Creé una publicación detallada en redes sociales, con evidencia fotográfica de todo. Las 20 reglas del dormitorio se mostraron completas, junto con capturas de pantalla de sus publicaciones celebrando su campaña para desprogramar nuestro matrimonio. Incluí grabaciones de sus amenazas, ejemplos de su manipulación financiera, y documentación de cómo me había aislado sistemáticamente de amigos y familiares. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Mi esposa me entregó 20 reglas a seguir antes de que pudiéramos tener intimidad, incluyendo requerir que me disculpara por siglos de opresión patriarcal y deconstruyera mi identidad masculina. Cuando me negué a ser castrado psicológicamente en mi propio dormitorio, me llamó abusivo. Aquí está la evidencia real. Ustedes decidan quién es el verdadero abusador. La respuesta fue abrumadora. Miles de hombres compartieron sus propias historias de parejas que habían utilizado la ideología feminista para justificar un comportamiento controlador. Las mujeres condenaron las reglas del dormitorio como manipuladoras y psicológicamente dañinas.
Incluso comentaristas feministas se distanciaron de tácticas tan extremas. Pero la mejor parte fue ver el pánico de su grupo de apoyo. Estas mujeres habían construido toda su identidad en torno a ser víctimas de la opresión masculina. Tener una de sus historias de éxito expuesta como una manipuladora abusiva, amenazaba toda su narrativa. No podían defender las reglas del dormitorio sin parecer locas. Pero abandonarla sería admitir que su movimiento creó al monstruo. Eligieron la autopreservación. En 48 horas, el grupo Hermanas Apoyando a Hermanas emitió una declaración distanciándose de interpretaciones extremas de los principios feministas. Afirmaron que sus reglas de dormitorio eran elecciones personales que no representaban a su organización. Varias integrantes me enviaron mensajes privados disculpándose por la campaña de acoso. Mi exesposa se encontró completamente abandonada por las mismas personas que habían alentado su comportamiento destructivo. Las mujeres que habían pasado meses diciéndole que lo hiciera respetar sus límites, de repente se negaron a contestar sus llamadas cuando esos límites se convirtieron en una vergüenza pública. Ella trató desesperadamente de controlar el daño a la narrativa. Publicó largas explicaciones sobre cómo las reglas fueron sacadas de contexto, y cómo yo había manipulado la evidencia para hacerla quedar mal. Alegó que las grabaciones estaban editadas y los documentos financieros eran fabricados. Pero cometió un error crucial, trató de debatir el contenido, en lugar de negar que existiera. Esas reglas estaban destinadas a crear una comunicación más saludable, publicó. Cualquier hombre que realmente ame a su esposa entendería la necesidad de un consentimiento explícito y conciencia de privilegios. La reacción pública fue rápida y brutal. Miles de comentarios se burlaron de la idea de que las parejas casadas necesitaran permiso por escrito para el afecto. La gente compartió la publicación con comentarios como: imagínate estar casado con alguien que te hace disculparte por tu género antes de que puedas tocarlos. Su reputación estaba en ruinas, pero todavía no había aprendido la lección. Ella redobló la apuesta, publicando diatribas cada vez más desquiciadas sobre cómo la sociedad no estaba lista para relaciones verdaderamente iguales, y cómo los hombres como yo no podían manejar a mujeres fuertes que se negaban a someterse. Cada publicación la hacía parecer más inestable, y reivindicaba mi decisión de irme. La mujer que despotricaba sobre la opresión patriarcal en Facebook, mientras su marido presentaba los papeles de divorcio por su abuso psicológico, no era exactamente la heroína feminista que ella se había imaginado ser. Mientras tanto, mi vida mejoró dramáticamente. Sin su crítica constante y sus conferencias políticas, mi confianza regresó. Redescubrí intereses que ella me había convencido de abandonar porque estaban reforzando la masculinidad tóxica. Reconecté con mi yo auténtico, en lugar de la sombra apologética que ella trató de crear. El contraste era marcado. Mientras ella caía en una espiral de intentos cada vez más desesperados para salvar su reputación, yo estaba prosperando de formas que había olvidado que eran posibles. Su despertar feminista había despertado algo en mí también, la comprensión de que merecía una compañera a la que realmente le gustaran los hombres. A fin de mes, su sistema de apoyo se había derrumbado por completo. El grupo feminista la había expulsado para proteger su imagen. Los amigos que inicialmente habían apoyado su lucha contra la opresión, la eliminaron silenciosamente de sus amigos a medida que la evidencia se volvía innegable. Incluso su propia familia comenzó a distanciarse de su comportamiento cada vez más errático. Ella había logrado su objetivo de desmantelar el patriarcado en nuestra relación. Desafortunadamente para ella, descubrió que el patriarcado incluía todo lo que ella realmente había valorado de estar casada con un hombre. Ahora podía disfrutar de su victoria en completa y permanente soledad. La sala del tribunal estaba llena de espectadores que habían seguido la historia viral de las reglas de dormitorio antipatriarcado. Marcus me había advertido que los divorcios de alto perfil atraen la atención de los medios, pero no había esperado este nivel de interés público. Su abogada, una activista feminista que se especializaba en defender a mujeres contra sistemas legales patriarcales, parecía cada vez más incómoda mientras Marcus presentaba metódicamente nuestra evidencia. Cada documento, grabación y captura de pantalla pintaba un cuadro claro de abuso psicológico sistemático, disfrazado de justicia social. Su señoría, comenzó Marcus. La demandada no solo creó condiciones de vida hostiles. Ella documentó su campaña para destruir psicológicamente a su marido, y la celebró públicamente como progreso feminista.
Él mostró sus publicaciones de redes sociales en la pantalla del tribunal, cada una más dañina que la anterior, publicaciones sobre romper su ego masculino, celebrando momentos en los que le hizo cuestionar su privilegio masculino, y compartiendo estrategias para reprogramar maridos tóxicos. La juez, una mujer de mediana edad sin paciencia para tonterías teatrales, examinó cada pieza de evidencia con creciente disgusto. Cuando Marcus reprodujo la grabación de ella exigiendo que yo deconstruyera mi identidad masculina antes de que pudiéramos tener intimidad, la juez realmente sacudió la cabeza. Su abogada intentó desesperadamente reformular la narrativa. Mi cliente simplemente estaba intentando crear dinámicas de relación más saludables. Estas reglas representaban sus límites legítimos, como una mujer buscando igualdad en el matrimonio. Igualdad. La juez sostuvo la lista de reglas del dormitorio. La regla número 11 requiere que su marido reconozca su papel en la perpetuación de la cultura de la violación, antes de cualquier intimidad física. La regla 17 exige que trabaje activamente para desmantelar su misoginia internalizada a través de la reflexión diaria. Esto no es igualdad, consejera. Esto es tortura psicológica. Vi a mi ex esposa retorcerse mientras sus propias palabras la condenaban. Había estado tan segura de su rectitud feminista que documentó todo, nunca imaginando que esas celebraciones de desprogramación masculina serían usadas como evidencia de abuso. La evidencia financiera fue igualmente devastadora. Los estados de cuenta bancarios mostraron que había gastado miles en talleres feministas, sesiones de terapia radical, y retiros de concientización sin mi conocimiento o consentimiento. Había usado nuestra tarjeta de crédito conjunta para financiar la misma ideología que destruyó nuestro matrimonio. La demandada aisló sistemáticamente a su marido de amigos y familiares que pudieran cuestionar su control, continuó Marcus. Ella monitoreó sus actividades, controló las finanzas del hogar, y usó la manipulación emocional para forzar el cumplimiento de demandas cada vez más extremas. El argumento final de su abogada fue predeciblemente desesperado. Juez, no podemos permitir que este tribunal criminalice el feminismo. Los esfuerzos de mi cliente para abordar la desigualdad en su matrimonio representan una autodefensa legítima, no abuso. La respuesta de la juez fue rápida y cortante. Consejera, el feminismo no le da a nadie el derecho de abusar psicológicamente de su cónyuge. Crear 20 reglas para castrar a su marido no es igualdad, es crueldad sistemática. La evidencia muestra claramente que la demandada se involucró en un comportamiento controlador y manipulador, que ninguna persona debería soportar en un matrimonio. Cuando llegó el momento del acuerdo, Marcus se había preparado para la victoria total. Sus declaraciones públicas sobre mi misoginia internalizada y condicionamiento patriarcal habían eliminado cualquier posibilidad de reclamar manutención conyugal. Su abuso documentado hizo que la división de activos fuera sencilla. La demandada no recibirá pensión alimenticia, declaró la juez. Sus declaraciones públicas demuestran que ve el matrimonio como un campo de batalla político, en lugar de una asociación. No puede reclamar necesidad financiera, mientras celebra simultáneamente la destrucción de esa asociación. Vi cómo su rostro se desmoronaba cuando la juez me otorgó la casa, la mayoría de nuestros ahorros, y la posesión exclusiva de los activos comerciales que ella había tratado de controlar. Su despertar feminista le había costado todo lo que realmente había valorado de estar casada. El golpe final llegó cuando la juez se dirigió a ella directamente. Señora Henderson, su comportamiento representa una historia con moraleja, sobre permitir que la ideología política envenene las relaciones personales. Usted transformó su matrimonio en un experimento psicológico, y documentó el proceso con un orgullo perturbador. El tribunal espera que esta experiencia le enseñe la diferencia entre igualdad y dominación. Fuera del tribunal, los reporteros se arremolinaron con preguntas sobre el caso de divorcio viral. Mantuve mi declaración simple y devastadora. Mi ex esposa pasó 2 años tratando de deconstruir mi masculinidad. Hoy, ella aprendió lo que sucede cuando la masculinidad simplemente elige no participar en esa destrucción. Su abogada la apresuró más allá de las cámaras, pero no antes de que alguien gritara una pregunta sobre las reglas del dormitorio. Su colapso fue inmediato y público, gritando sobre cómo el sistema legal patriarcal había fallado en protegerla de mi abuso. Las imágenes se volvieron virales en horas, consolidando su reputación como una extremista inestable que había usado la ideología feminista para justificar la tortura psicológica.
El contraste entre su crisis en el tribunal y mi dignidad tranquila, hablaba mucho sobre quién había sido realmente la víctima en nuestro matrimonio. Esa noche, me senté en mi casa, legalmente mía ahora, leyendo mensajes de hombres de todo el mundo agradeciéndome por luchar contra el feminismo armado. Pero la verdadera victoria no fue la reivindicación pública. Fue el conocimiento de que me había negado a ser roto por alguien que veía mi género como una enfermedad que requería tratamiento. Ella declaró la guerra a la masculinidad en nuestro matrimonio. El tribunal acababa de declarar a la masculinidad como la ganadora. 6 meses después de finalizar el divorcio, estaba viviendo una vida que había olvidado que era posible. La casa se sentía como un hogar de nuevo, sin manifiestos feministas pegados en cada superficie. Había reconectado con amigos que ella había ahuyentado, volví a pasatiempos que ella había etiquetado como comportamiento masculino tóxico, y redescubrí lo que significaba existir sin disculparme constantemente por mi género. Su situación se había deteriorado espectacularmente. El grupo feminista que creó a su monstruo la había expulsado permanentemente, después del colapso viral en el tribunal. Aparentemente, tener una de sus historias de éxito expuesta públicamente como una abusadora, estaba dañando sus esfuerzos de reclutamiento. Sus antiguas compañeras de armas no querían tener nada que ver con la mujer que se había convertido en una historia de advertencia sobre el extremismo feminista. Las mismas mujeres que la habían animado a desprogramar a su marido, ahora afirmaban que nunca habían apoyado tácticas tan radicales. Habían encontrado un nuevo chivo expiatorio para los fracasos de su movimiento. Ella había intentado desesperadamente reconstruir su reputación, publicando largas explicaciones sobre cómo había sido manipulada por influencias extremistas, y ahora estaba buscando terapia para abordar sus errores pasados. Pero el daño era permanente. Las reglas del dormitorio, sus celebraciones públicas de abuso psicológico y su crisis en el tribunal, habían creado una huella digital que la seguiría para siempre. Escuché a través de conocidos mutuos que se había mudado de vuelta con sus padres, después de no poder pagar el alquiler con sus ingresos reducidos. La mujer que había pasado años dándome conferencias sobre independencia financiera, ahora dependía de la misma estructura familiar patriarcal que había afirmado despreciar. Su vida amorosa era inexistente. ¿Qué hombre se arriesgaría a involucrarse con alguien famosa por torturar psicológicamente a su marido anterior? Sus publicaciones en redes sociales sobre buscar un compañero verdaderamente iluminado, atrajeron solo burlas de personas que recordaban sus 20 reglas antimasculinidad. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Mi negocio había crecido sustancialmente sin su constante interferencia sobre prácticas éticas y quejas sobre mi explotación capitalista. Mi vida social había explotado a medida que se corría la voz de que estaba soltero de nuevo. Aparentemente, ser el hombre que había luchado con éxito contra el feminismo armado, me hacía bastante popular. Las mujeres se me acercaban constantemente, muchas compartiendo sus propias historias de horror sobre parejas que habían usado el lenguaje de la justicia social para justificar un comportamiento controlador. Apreciaban encontrar a un hombre que no tolerara la manipulación disfrazada de progresismo. El momento más satisfactorio llegó cuando me encontré con ella en el supermercado. Parecía agotada, derrotada, mayor de lo que era. Cuando me vio, realmente intentó acercarse con un intento patético de reconciliación. He estado pensando en todo lo que pasó, comenzó débilmente. Tal vez ambos cometimos errores. La miré con completa indiferencia. No cometimos errores ambos. Tú tomaste decisiones. Elegiste ver nuestro matrimonio como un experimento político. Elegiste tratar la intimidad como una negociación con un criminal de guerra. Elegiste celebrar el abuso psicológico a tu marido como progreso feminista. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí nada. Fui influenciada por algunos malos consejos. Fuiste influenciada por una ideología que te enseñó a odiar a tu propio marido. Ahora tienes que vivir con esas consecuencias permanentemente. Empecé a alejarme, luego me volví. Por cierto, gracias por las reglas del dormitorio. Fueron una evidencia excelente en la corte. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el extraño viaje que me había llevado a este punto. Una simple lista de reglas antipatriarcado había revelado las profundidades de su manipulación psicológica, y llevó a mi liberación completa de alguien que había estado destruyendo sistemáticamente mi identidad durante años. Ella había tenido éxito en su objetivo de lograr la igualdad completa en nuestra relación.
Ahora estábamos igualmente divorciados, igualmente libres, e igualmente responsables de nuestra propia felicidad. La diferencia era que yo había aprendido a prosperar sin ella, mientras ella descubría que no podía funcionar sin la misma masculinidad que trató de destruir. Su revolución feminista había terminado con una victoria patriarcal total. No a través de la dominación, sino a través de la ausencia completa. Ella empujó la masculinidad fuera de su vida tan a fondo, que había olvidado que era la base sobre la que se construía todo lo demás. Ahora, ella podía disfrutar de su relación verdaderamente igualitaria con la soledad. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.